Primero que nada es un cuadrado de 27.5 por 27.5 y se van a trazar una diagonal con pliegue de valle uniendo los dos vértices opuestos. Se marca muy bien y después se desdobla y se observa la primera diagonal. Después se van a unir las dos vértices opuestos para marcar la otra diagonal por medio de otro pliegue de valle. Se marca muy bien y se desdobla. Después se hace otro pliegue de valle, pero esta vez para marcar la mitad, uniendo dos lados del cuadrado. Se acomoda muy bien y se marca. Se desdobla y se observa las diagonales marcadas y una mitad. Después uno de los lados se va a dirigir hacia la mitad que marcamos con otro pliegue de valle. Se mide y se marca muy bien. Tiene que quedar bastante visible porque con ese se van a hacer los otros dobleces. Se desdobla y el lado inferior se va a colocar en pliegue de valle hacia el doblez que se acaba de realizar. Y después ese mismo lado que se hizo el doblez se va a dirigir hacia la línea realizada anteriormente y se va a marcar. Después se desdobla y se desdoblan todos y se observa cómo se hacen cuatro líneas, y en la tercera línea es donde vamos a poner el lado inferior y lo vamos a emparejar con la tercera línea en un pliegue de valle y se va a acomodar y se va a marcar. Después se realiza un pliegue de montaña hacia atrás y después un pliegue de valle hacia adelante en la línea que acabamos de hacer. Posteriormente se realiza otro pliegue de montaña uniendo el lado inferior que acabamos de tener hacia la línea media de la parte posterior de nuestro trabajo. Y así es como se logra el primer lado de nuestra figura. Después se va a repetir todo dándole la vuelta a la construcción. Se vuelve a poner el lado inferior hacia la línea media, se marca la primera mitad y después del lado inferior se marca hacia la mitad que acabamos de hacer y se vuelve a doblar del lado inferior hacia la siguiente mitad en pliegues de valle. Después se abre todo, se observan las cuatro líneas y se une hacia la tercera línea. Se dobla hacia la mitad, se realiza un doblez de valle y después se realiza una vuelta a la construcción y un doblez de valle para llevarlo a la línea media. Y así es como queda la segunda parte de la construcción. Ahora bien, la esquina superior la vamos a poner dentro de la bolsita que se formó. Se dobla como si fuera un triángulo y se vuelve a colocar y se da la vuelta a la figura para realizar la misma acción. La esquina superior se introduce dentro de la bolsita que se forma, se dobla en forma de un triángulo, un pliegue de valle y se vuelve a cerrar. Se marca muy bien y se vuelve a cerrar.
Una vez que se tenga esa figura, se da la vuelta y así la esquina, tomamos una de las esquinas en la parte superior y el lado lateral lo emparejamos con el lado inferior en pliegue de valle, de forma que quede como un triángulo. Se marca muy bien, se da la vuelta a la figura y se realiza lo mismo del otro lado, de la punta del lado lateral hacia el lado inferior, tomando desde el vértice en pliegue de valle. Después se observa cómo está marcada una de las diagonales que se hicieron al principio y justo ahí se realiza un pliegue de valle. Y así es como queda el primer módulo.
Una vez que tenemos todas las figuras, procedemos con el armado. Para empezar, se toma una de las figuras, se observa la diagonal que habíamos marcado y ahí se va a insertar una de las pequeñas diagonales que se marcaron al principio. Se inserta de manera que queden parejas sobre la misma línea. Y en el siguiente, sobre la diagonal grande, se vuelve a insertar otra de las diagonales pequeñas en una de las bolsitas que se forman a los costados. Y de la misma forma se inserta la diagonal pequeña en la diagonal grande de la construcción que pusimos previamente, y así es como hacemos uno de los vértices del cubo. Se corrige si se sale, después la misma fuerza los va a mantener unidos, y así es como queda una de las vértices. Vigilar que todos estén parejos. Las diagonales deben estar seguidas. Y como se puede notar, el vértice no está cerrado, está abierto. Después se realiza otro vértice de la misma forma. La diagonal pequeña introducida en la bolsita que se forma con la diagonal al final de la diagonal grande. Se toma otro, se inserta en la diagonal grande, en la bolsita de la diagonal grande, y último se inserta la diagonal pequeña en la diagonal grande del que se puso previamente. Se reacomoda cualquier cosa que se salga y así se tiene otro vértice. Después se van a unir los dos vértices que formamos y así se va a ir armando el cubo. De nuevo, el lado pequeño dentro de la diagonal grande, y en el caso del último, la diagonal pequeña del anterior con la diagonal grande que ya está formada. Y así es como se forma un lado con el reglete y los cuatro vértices que no están completos. Después se toman otras 3 figuras para hacer un vértice, o se puede ir armando uno por uno. Conforme más módulos se van poniendo, más fácil es mantenerlo armado. Y tiene una forma de reglete en el medio.
Al colocar la última pieza, solamente hay que estar seguros de que todos estén hacia el mismo lado. Y de si alguno se soltó, volverlo a acomodar. Se presiona un poco y así es como queda la figura terminada. Aquí pueden observar más detalladamente la figura ya terminada. Y finalmente uno de los usos que me gustó para darle es como un lapicero. Muchas gracias. Eso es todo.